Hola, esto es Real Biopolítica, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar sobre qué pasa después de una pandemia, después de la peste negra, ¿no? Y vamos a hacer el paralelismo con la actualidad, para que veas qué es lo que viene después, ¿ok? Quiero que veas el paralelismo entre la peste negra que surgió en el medioevo y lo que viene ahora, porque justamente lo que vino después de la peste negra quizás venga ahora. ¿Ya? Ahora quiero que entiendas, ¿no? Ya aquí en Radio Política, en nuestros canales clandestinos, hemos dicho lo que va a pasar y hemos dicho cuál es la verdadera peste. Sí, la verdadera peste, no, no es la que te han dicho, es la que va a venir. ¿No? Así. Bueno, esta es la peste negra que ocurrió en Europa y, y después de la peste viene una reordenación del poder. En este caso será una reordenación del tecnopoder, se va a reordenar. ¿Y cómo? Muy sencillo. Una vez que las élites tienen estos datos, tienen todos estos datos, ¿ok? Tienen todos estos datos, pueden recrearlo con biotecnología, geoingeniería, radiofrecuencia, neurodigitación y otras cosas más, cosas que están un poco alejados de nuestra cotidianidad. Pero voy a decirte qué datos tienen para que veas qué es lo que pueden hacer después. ¿Ya? La peste negra asoló a Europa, Asia Occidental y el norte de África. Ya hemos hablado cómo la peste negra se difuminó debido a esas alianzas y fricciones que había entre las élites orientales, las potencias del oriente, que ahora sería China, ¿no? China, Corea, todos esos sitios, las potencias del oriente, y las logias Illuminatis de la nobleza negra. Ya hemos hablado anteriormente en otro video, así que te digo que lo escuches. Ahora vamos a hablar sobre cómo se reordena todo una vez que esto se desata. Esta peste negra, como te digo, asoló Europa, Asia Occidental, norte de África entre los años 1347 y 1352. Es la pandemia más infame de la historia. Los historiadores han estimado que hasta el 50% de la población europea murió durante la misma, o sea, en la mitad. Bueno, y ya hemos escuchado, hemos visto, leído lo que decían las piedras guías de Georgia, que ya han sido demolidas, y aquí también en nuestro canal clandestino hemos mostrado qué cosa significa el verdadero significado de las piedras guías de Georgia. Puedes verlo en nuestros canales clandestinos de Real Biopolítica. Clandestinos al sistema, ¿no? Están en BitChute, en Telegram, ahí vas a encontrar qué significado tenía esas piedras guías, de reducir todo a 500 millones. También hemos hablado en otros videos de eso. Bueno, nos sucede que aquí han estimado que hasta el 50% de la población europea murió durante la peste negra y atribuyen a la peste negra la transformación de estructuras religiosas y políticas. Es decir, después de la peste negra, el concierto político y cultural de Europa cambió, ¿entiendes? Una vez que desata la madre naturaleza o el Papa Illuminati desata esto, va a haber un reordenamiento de todo, que es lo que están haciendo ahora con el gran reseteo. Ellos ya saben lo que puede pasar y saben cómo manipular lo que va a pasar, cómo reordenarlo y moldearlo a sus intereses. Bueno, entonces existieron estas transformaciones culturales y económicas como el renacimiento. Aunque la investigación del ADN antiguo identificó a la Yersinia pestis como el agente causante de la peste negra, la que causa bubones, que es lo mismo que te causa el pinchazo a la tercera vez, ya, estamos entendiendo los paralelismos, ¿no? Hay bastantes paralelismos. Así que el resultado va a ser algo parecido. Bueno, también han rastreado la evolución de la Yersinia pestis a lo largo de milenios. En el año 7000 aparece la Yersinia pestis a través de una especiación de otra bacteria más, muy anterior. Y comienza a mutar. Y algunas mutaciones terminan siendo para esta peste demasiado exitosas. Es más, ya hemos hablado de la mutación que ocurrió en el Kirguistán. Fue tan exitoso que de golpe se propagó gracias a la nobleza negra, su comercio de esclavos, gracias a la nobleza negra, su comercio de esclavos, ¿no? Se propagó a, a toda Europa. Y el comercio de esclavos que tenía en coalición
en contubernio con las élites orientales, con los orientales, ¿no? Con el Genghis Khan. Así que no te sorprenda que la nobleza negra de ahora, que la logia Illuminati globalista, tenga también coaliciones con el Partido Comunista Chino. No te sorprende. Bueno, sucede que han hecho una investigación sobre la mortalidad de la peste negra en Europa y se dieron cuenta que no fue ni tan universal ni tan extendida como se pensaba. Es decir, estaba focalizada en algunos sectores. Y ya hemos hablado de las focalizaciones con biotecnología que se pueden hacer a través de razas. Se puede focalizar en algunas razas con el tema del ADN, las bioarmas de ADN. ¿Ya? Así que con los datos que tiene la élite ya puede más o menos modificar todo según el armamento tecnológico que tenga, el arsenal tecnológico de la cual disponga para moldear las cosas. Bueno, hay muestras de polen de 261 enclaves en 19 países europeos modernos a fin de determinar cómo cambiaron los paisajes y la actividad agrícola entre el año 1250 y 1450, aproximadamente 100 años antes y 100 años después de la peste negra. El análisis respalda la devastación experimentada por algunas regiones europeas, pero también muestra que la peste negra no afectó a todas las regiones por igual. ¿Qué significa? Significa que la nueva peste del siglo XXI, que todavía no aparece, que va a aparecer, así. Lo siento, la historia no es como te la cuentan, ¿no? Esa nueva peste es, del siglo XXI, pues, va a dejar liberados, va a dejar invictos o intactos algunas zonas, como las zonas donde van a crear sus tecnociudades. Ya sabemos que tienen gigafactorías para crear estas ciudades. Sabemos, ya sabemos que ya pueden crear ciudades, ya tienen la idea ya tienen la tecnología también, y están mejorando esa tecnología para crear esas ciudades. O sea, hubo lugares que no sufrieron el impacto y pudieron prosperar. Y lo mismo que va a haber un paralelismo también. Es decir, la peste negra no afectó a los lugares que después se desarrollaron. No afectó. Y así igual, tampoco la nueva peste afectará los lugares donde se ensamblen las tecnópolis totalitarias, donde quieren encerrarnos. Pon NEOM, NEOM con M, y vas a ver uno de esos proyectos de tecnociudades, de ciudades presión tecnológicas. La palinología, o sea, el estudio de esporas y polen de plantas fósiles, es una herramienta para descubrir impactos demográficos de la peste negra. Esto se debe a que las presiones humanas sobre el paisaje en la época preindustrial, como la agricultura o la tala de plantas autónomas para la construcción, dependían del brazo rural, de trabajadores rurales. Entonces, acá hay emplearon un método llamado paleoecología de Big Data, BDP, paleoecología de Big Data. Y a través de este método analizaron 1.634 muestras de polen de diversos lugares de toda Europa para ver qué tipo de plantas crecían y en qué cantidades, y por lo tanto determinar si las actividades agrícolas en cada región continuaron o se detuvieron, o si las plantas silvestres volvieron a crecer mientras se reducía su presión humana. ¿Sí? Los resultados muestran que la mortalidad de la peste negra varió ampliamente, con algunas áreas sufriendo devastación, por la que esta pandemia se ha hecho famosa, mientras que otras experimentaron un impacto. Es un impacto mucho menor, mucho menor. Las fuertes disminuciones agrícolas en Escandinavia, Francia, el suroeste de Alemania, Grecia y el centro de Italia respaldan las altas tasas de mortalidad atestiguadas en las fuentes. En esas fuentes que datan lo que pasó en el medioevo, las fuentes medievales, in situ, las fuentes medievales que describieron lo que pasó en ese momento. Los datos que han encontrado respaldan a esos escritos de la era medieval. Mientras tanto, muchas regiones incluidas en gran parte de Europa Central y Oriental y partes de Europa Occidental, incluidas Irlanda y España,
muestran evidencias de continuidad o crecimiento interrumpido. Acá está. Entonces, acá tenemos eso, ¿no? Hay fuertes disminuciones agrícolas, hay en Escandinavia, ¿no? Alemania, estamos viéndolo ahí. Vamos a verlo acá. En Escandinavia, Alemania, Francia, Grecia, ahí está Grecia, el Imperio Bizantino, y el centro de Italia, en Roma, el Papado, los estados pontificios. Ahí hay fuertes disminuciones agrícolas. Acá está. Ahí, esas partes rojas, ¿no? Mientras tanto, muchas regiones, incluidas gran parte de la Europa central, occidental, incluidas Irlanda y España, tenemos acá Irlanda y España, muestran evidencias de continuidad o crecimiento interrumpido. O sea, la gente no experimentó tanto la mortandad en estos lugares. Acá está, crecimiento, acá puedes verlo, ¿no? El verde es el crecimiento, el rojo es el decrecimiento de población. La importante variabilidad de la mortalidad que identifica el enfoque del BDP, de la paleobotánica, datos Big Data de paleobotánica, aún no se ha explicado, pero los contextos culturales, demográficos, económicos, ambientales y locales habrían influido en la prevalencia, morbilidad y mortalidad del bacilo, esa bacteria llamada la Yersinia pestis. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene de especial la Yersinia pestis? Esa bacteria tiene una coraza, o sea, su membrana es una coraza que no se puede digerir. El glóbulo blanco no lo puede digerir. Si no lo puede digerir, entonces lo envuelve para comérselo, el glóbulo blanco lo envuelve, pero no lo puede comer, porque su coraza es muy fuerte, no se puede disolver. ¿Qué sucede? La Yersinia pestis comienza a comerse el glóbulo blanco, comienza a comerse los nutrientes del glóbulo blanco para poder alimentarse. Al final explota, ¡pum!, se muere, ¡pum! ¿Te das cuenta? Y se vuelve y comienza a secretar sus toxinas. ¿Por qué? Porque producto de su metabolismo defeca la bacteria, pero no defeca en forma sólida, ¿no? Es una nanodefecación, pero en cantidades enormes esa nanodefecación, esas partículas de la defecación del metabolismo de lo que come la bacteria, se vuelve tóxico, una toxina, y sucede que esa bacteria se aloja por lo general en los ganglios linfáticos que tienen que ver con el sistema inmunológico. Ahí están los glóbulos blancos yendo de sangre a linfa, pasando. Es una interfaz entre la sangre y la linfa, ese ganglio linfático. Entonces, por eso aparecen bubones, porque la toxina es tanta que se hincha el ganglio linfático, termina hinchando. Y aparece una bola ahí, una bola. Eso es, por los bubones. Y es lo mismo que aparece con el tercer pinchazo. Aparecen también bubones. Eso también hemos hablado en nuestros canales que no están censurados todavía por YouTube, porque no están en YouTube, están en otros canales. ¿Entiendes? Ahí te voy a explicar, y te estoy explicando de los bubones. Bueno, entonces, una de las razones por las que estos resultados sorprenden es que muchas de las fuentes cuantitativas que se han utilizado para construir los estudios sobre la peste negra provienen de áreas urbanas, que a pesar de su capacidad para recopilar información y mantener registros, también se caracterizaban por el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, más del 75% de la población de todas las regiones europeas era rural. También la cantidad, la distancia y los medios con que viajaban las gentes podrían haber influido en el curso de la pandemia. ¿Qué? Los patrones de comercio de cereales, por ejemplo, que habría ayudado a las ratas portadoras del bacilo a desplazarse, podrían haber sido un factor importante, al igual que el tiempo y el clima cuando comenzó la plaga. Aquí. Con la salud de las víctimas y la carga regional de la enfermedad fueron otras variables. Poblaciones debilitadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había buenas cosechas. En un mundo post-tecnológico o pre-tecnológico, antes de la Agenda 2030, pues la forma de debilitar a la gente es encerradas en sus casas, que no puedan conseguir dinero para no poder comprar buenos alimentos y no tener buenos nutrientes y así enfermarse. ¿Me entiendes? Así.
En la Edad Media fue las bajas cosechas, el mal clima. En la edad actual será pues que no la recesión económica, impedirle a la gente que salga a trabajar y que se encierre en sus casas. ¿Mm? Ya, bueno, y esto pues estas condiciones del clima, por no hablar de la nutrición y la dieta, ¿no? Incluyendo la mera disponibilidad de los alimentos y su distribución, eso sumó. Es lo mismo que se crea artificialmente para hacerte creer todo un reality sanitario global. Solamente que aquí, en la Edad Media, no fue hecho de modo artificial, ¿no? Fue hecho por las mismas circunstancias de la madre naturaleza y catalizado por los tratos de la nobleza negra con los grupos orientales, con las élites del Oriente, como ya hemos visto anteriormente. Bueno, no existe un modelo único de pandemia o brote de peste que se pueda aplicar a cualquier lugar en cualquier momento sin importar el contexto. Las pandemias son fenómenos complejos que tienen historias regionales y locales. Lo hemos visto con el actual reality sanitario global y se está demostrando ahora con la peste negra. Las diferencias en la mortalidad de la peste negra en toda Europa demuestran que la peste negra fue una enfermedad dinámica con factores culturales, ecológicos, económicos y climáticos que mediaban en su diseminación e impacto. En el futuro, pues, los investigadores van a seguir sacando más datos y dándonos más información. Ahora vamos a ver acá, creo que veas esto, ¿no? Acá puedes ver, ¿no? En los años 1200, ¿no? Sí, en los años de la peste negra, que son 1250, 1450, ¿no? La peste negra fue del año 1347 a 1352, como ya hemos visto. Entonces, han hecho una prospección de esto, ¿no? ¿Qué pasó entre los años 1250 y 1450? Han sacado la data de lo que pasó ahí. ¿Creció o disminuyó la población? Ya. Lo que está en verde son las zonas que han crecido en población. Y lo que está en rojo son las zonas que han decrecido en población. Empecemos por Castilla. Podemos ver aquí que Castilla, Aragón y la zona de Asturias crecieron en población y que Castilla creció mucho más en población. Creció mucho más. ¿Qué significó? Significó la reconquista. Fue un núcleo donde pudieron crear la reconquista y pudieron tomar pues a Granada, el reino de Granada y terminar con de cristianizar la península ibérica, expulsar a los reinos árabes de ahí. ¿Por qué? Porque ya tuvieron el control y tuvieron la fuerza demográfica para eso. En la zona de Portugal, en el norte de Portugal, hubo un, un descenso casi insignificante. Pero si lo comparamos con el tremendo incremento significativo que tuvo Castilla y cómo Aragón y la zona de Asturias, Navarra, se mantuvieron, se mantuvieron poblacionalmente estables y creciendo de un modo normal. Si vemos eso y vemos el decrecimiento que tuvo Portugal, sobre todo en la zona norte, que es la zona central, ¿no? Ahí apareció el condado de Portuscale, ¿no? Condado de Portuscale con Alfonso Enríquez, sí, que es el núcleo del actual Portugal, ¿no? Si vemos eso, entonces nos daremos cuenta de que tenían ventaja y por eso es muy probable imputar esa causa al hecho de que los primeros Austrias que gobernaron esa zona, ya tenían la fuerza para unificar toda la península y por eso conquistaron Portugal. Pues, 1640, por ahí. Así, hasta 1640 creo que ¿no? Unificaron toda la península y expulsaron a los Braganza de Portugal. Tuvieron toda la península para ellos. Bueno, ahí podemos explicarlo así. En el tema de Francia, podemos ver que la zona de la isla de Francia no está, no está ocupada, no está golpeada, pero sí las zonas del sur, ¿no? Del sur, que sería el este de Aquitania, y la zona del este de Normandía, de Bretaña, sí, fueron bastante golpeadas. Y bueno,
ahí es cuando empieza pues a unificarse Francia bajo el reinado del absolutismo. Esa debilidad de esas regiones, de esos feudos que estaban sometidos nominalmente al rey francés, hacen que pueda ese rey unificar ya en el siglo XV, bajo el mando de Richelieu, el reino de Francia, ¿no? Y convertir la Galia en la Francia, cambiar ese concepto. Y a la vez podemos ver, pues, o sea, esos feudos estaban debilitados. Y a la vez podemos ver cómo el papado termina debilitado. Ahí vemos el caso de Aviñón, los papas debilitados, y la unificación italiana no se pudo dar. Desde acá también está el tema de, ¿sí?, la Saboya debilitada también. La Saboya recién, unos siglos después, pudo unificar Italia. El papado estaba debilitado, no pudo unificar Italia, ¿no? Y bueno, podemos ver en la zona de Inglaterra, cómo Inglaterra estaba invicto de la peste negra y pudo crear su imperio marítimo. Mientras tanto, la zona de Gales, la zona de Cornualles, ahí en Inglaterra, y la zona de Irlanda, Irlanda comenzó a incrementar su población, ¿no? Y se incrementó también significativamente la zona de Cornualles de Inglaterra, ¿no? Es decir, estuvieron preparados pues la corona inglesa estuvo preparada para seguir su expansión, sí. Y en la parte norte podemos ver el tema de Dinamarca. Dinamarca está invicto, pero no así Suecia ni Noruega. Unas décadas después, ¿no? Son 1352, ¿no? Ya, casi un siglo después aparece la unión de Halmar, que une las tres coronas, Dinamarca, Noruega y Suecia, pero siempre bajo el predominio de Dinamarca, que justamente es aquella que no es golpeada por la peste. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, ya podemos entenderlo, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver también el incremento significativo en Polonia y en la orden tectónica, en la zona de Polonia. Un incremento significativo. Eso hizo que Polonia fuera una potencia, ¿no? Y unido a los principados rutenios, que es de Rus, que son los principados que ahora están en Ucrania, que, bueno, una parte está en Ucrania, ¿no? Una parte de lo que eran esos principados ahora está en Ucrania, ¿no? Una parte, ¿no? Esos principados rutenios, pues, vemos que esa zona de Polonia aumenta su población y puede hacer frente a los, a los mongoles, con las tropas de Juan Hunyadi, el príncipe polaco. Ahí está. O sea, él puede hacer eso, porque ya tenía bastante población. No fue diezmado y le fue bien a Polonia durante la peste negra. Le fue bien, incrementó su población más bien. Y Polonia fue una tremenda potencia, ¿no? Pero había otro punto, ¿no? Había otro punto. A la vez que Polonia era una tremenda potencia y se unía a la mancomunidad lituana, que lo ves acá, Lituania, son los Hierons, se unía en la República de las Dos Naciones, se unía y se volvieron imparables, porque justamente esas zonas fueron absorbidas, ¿no? La orden teutónica también fue parte de sus territorios fueron anexados por los lituanos, ¿no? Los lituanos terminaron yendo hasta el mar Báltico, hasta el mar del norte, perdón. Acá está, perdón, el mar Báltico, hasta este mar, ¿no? Llegaron hasta el mar los lituanos, en el mapa lo está haciendo. Entonces, la población comenzó a ascender y conquistaron hasta Ucrania. En la batalla de las Aguas Azules, expulsaron a los mongoles de la horda golden, ¿no? La horda dorada, ¿no? Pues expulsan y toman el control de toda Ucrania. Se vuelve una potencia regional la mancomunidad de Polonia y Lituania. Las dos coronas, las dos naciones se llamaban. Pues ahí lo ves, ¿no? Fue gracias a que ahí no hubo incremento demográfico, no hubo, perdón, descenso demográfico por la peste, no hubo eso. Pero hay un punto. En Rusia sí también hubo un incremento demográfico.
Y en Rusia también hubo un incremento demográfico, ¿sí? En Rusia. Y en Austria, en Bohemia, en la zona de Austria y Bohemia, porque era la misma corona, Austria, Hungría, Bohemia, era la misma corona, pues siglos más tarde se convirtió en un imperio austrohúngaro, ¿no? Hubo un incremento insignificante, ¿no? Pero hubo un incremento. Entonces, esos tres países, aunque surgirían, esos tres imperios que surgirían después, Prusia, el reino de Prusia, Austria-Hungría, Bohemia, el segundo, que es ese, Austria-Hungría-Bohemia, y el tercero es el imperio ruso, que lo ves allí en Nóvgorod y en los principados ruteños, ellos se partirían Polonia. Y con este gráfico lo puedes entender mejor, ¿no? Cómo ellos se parten Polonia. Ahí lo ves. ¿Ves? Porque están rodeando, son sitios que también crecieron o se mantuvieron invictos, pero que estaban rodeando a Polonia, que pudo crecer bastante, desmesuradamente, pero estos reinos que están alrededor de Polonia también les, también les fue bien y al final se parte en Polonia, en tres particiones de Polonia. Ahí lo ves. ¿Ya? Y al final, cuando se reparte en Polonia, se vuelven dueños de inmensos recursos y ahí es cuando Francia, con Napoleón, los ataca para evitar que sigan extendiéndose. Eso fue una cuestión geoestratégica, ¿no? La historia lo hace ver como el malo, ¿no? Pero bueno, acá puedes ver el Imperio Bizantino que tuvo un descenso significativo, ya en la época de la peste negra, ya no había mucha gente y fue fácil después de conquistar. Simplemente estaba debilitado, simplemente era esperar el momento, nada más. Y el momento llegó, pues, menos de un siglo después, o casi un siglo después, llegó el momento. Y ahí el Imperio Romano, puedes ver los, los descensos insignificantes en diagonal, en rojo diagonal, y los descensos, las disminuciones de población significativas en horizontal. Y puedes ver cómo se sufrió ahí, ¿no? Hubo un descenso de poblaciones ahí en el Imperio Romano, ¿no? Ahí está. Y ahí puedes entender cómo fue que entre poca gente aparecieron bastantes principados y comenzó a fragmentarse el Imperio Romano Germánico. Se fragmentó en infinidad de principados. Bastantes. O sea, era un principado por cada valle, por cada colina. O sea, era demasiado, ¿no? Y muchos de estos reyes tenían propiedades al otro lado, ¿no? Tenían como burbujitas alrededor, ¿no? Que no eran contiguas a sus territorios. O sea, era bastante fragmentado el Imperio Romano que sufrió, el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, que sufrió con esto. Entonces, así podemos explicar lo que pasó. Ahí está. Hasta podemos explicar la corona de Aragón, ¿no? Cuando se expande hacia Atenas, que es la zona que está devastada, ¿no? La corona de Aragón se expande hasta ahí, Atenas, avanzada. También se expande hacia Nápoles, crea reinos en Nápoles, Sicilia, los Baleares, y el ducado de Atenas y Neopatria, que es la parte que está en rojo, que sufrió un gran descenso de población. Los aragoneses conquistaron ese lugar a través de los almogávares. O sea, más o menos podemos explicar lo que pasó en base a este gráfico. Ahora imagínate qué pasaría si aparece un paralelo de esto, porque todavía no aparece, ¿eh? Todavía no aparece. No te dejes llevar por el sensacionalismo de los medios de comunicación, todavía no aparece, pero si apareciera, ¿no? Si lo sueltan, la noticia, no me vayan a censurar, pero si apareciera, quizás no ataque algunos sectores, que son aquellos donde la élite tiene reservado edificar estas tecnociudades totalitarias. Quizás, ¿te das cuenta? ¿Entiendes? Ya. Bueno. Entonces, así podemos entender lo que ha pasado y lo que va a pasar. Solamente que aquí no va a durar siglos, va a durar menos de una década.
lo van a hacer con mucha rapidez para su Agenda 2030. Bueno, esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral, entra a nuestras redes que estás viendo acá y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.